Bienvenidos a Encuentro Informativo. Los consejos de la magistratura siguen dando que hablar porque, por un lado, la Corte Suprema dispuso que la designación de Doñate era inconstitucional, no respetaba el espíritu de la ley, y para eso vamos a estar hablando en un ratito con Adrián Albor. Él es abogado penalista, constitucionalista. Vamos a charlar en un ratito con él, pero me voy a ir al otro consejo de la magistratura, al de la ciudad, que tiene elecciones este viernes, y tenemos dos listas enfrentadas. Por un lado, la lista 19, Unidad en Defensa de la Abogacía, es la misma que desplazó al anterior oficialismo tras 16 años de gobierno. Encabeza la lista de consejeros Genoveva Ferrero. La acompaña mi querido amigo y colega Jorge Alarcón, a quien vamos a estar entrevistando en un rato. También encabeza el jury el doctor Fargosi. Y por el lado de enfrente tenemos al doctor Jorge Rizzo encabezando la lista Gente Derecho, fiel a su estilo ultrapersonalista. El resto de los candidatos no existen, la campaña basada exclusivamente en él, y vamos a estar repasando en un ratito algunos de los papelones que viene haciendo últimamente, porque perder el poder lo tiene totalmente fuera de sus cabales. Ahora sí, como tenemos varios invitados y vamos a estar hablando también de la marcha que proponen, o que vienen anunciando desde Barrios de Pie y desde otros movimientos, los invito a que comiencen a ver el programa. Mi nombre es Juan Pablo Godoy Vélez y así comienza Encuentro Informativo. Pero empieza a hablarse de candidaturas. Y Lula se puso la gorrita. Yo creo que Cristina va a hacer lo que sienta hacer y lo que deba hacer. La vez pasada, cuando terminó siendo vicepresidenta de Alberto, también había dicho algo parecido. Voy a hacer lo que tenga que hacer. Lo que tenga que hacer para terminar con el macrismo. ¿Y qué pensás que va a tener que hacer? No sé. No, creo que es una decisión personalísima, sí, en un momento personalísimo. Creo que Cristina tiene un liderazgo enorme en la sociedad argentina y que si Cristina no es candidata, también hay muchos candidatos buenos y muchas candidatas buenas dentro del Frente de Todos. Entonces, un primer indicio a mí me da que pensar que va a haber un marcar la cancha, que se va a marcar un rumbo. No sé si un lanzamiento de una candidatura, pero sí que se va a marcar un rumbo. Como no pueden creer que dos lúmpenes con una custodia que debería estar investigada y debería haber sido despedida porque cumplió con todo lo que no debe cumplir una custodia de lo que nosotros llamamos una personalidad. Milman porque, repito, y perdóname que sea reiterativo, porque su secretaria es socia en un emprendimiento privado de una mujer que tiene un lugar en un panel de crónica en un momento donde no van los copitos. Esa es toda la conexión que tienen, te arman esta historia. Son el odio. Ahora bien, en la oposición, el antikirchnerismo se quedaría colgado del aire porque ¿contra quién confronta? ¿Cuál es el antagonismo de Cristina? Lula ganó porque era oposición. Lo que está pasando en América Latina es que gana la oposición. Así que si vos lo lees como un líder progresista que salió de la prisión y ganó las elecciones, es bueno para Cristina. Si lo lees como opositores siempre ganan, es malo para Cristina. Estamos en este momento con Adrián Albor, como dije recién, es abogado y también penalista y constitucionalista. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Bien, siempre es un gusto que me invites a tu programa. Un saludo cordial para toda la audiencia. Bueno, tenemos varios temas. Por un lado, esto que mencionaba recién, ¿no? El fallo de la Corte que dispone que Doñate no puede seguir siendo consejero de la magistratura, que debería asumir juez en función de lo que resuelve. Bueno, ¿qué pensás al respecto? Ahí hay dos cosas que son interesantes para hablar, porque de un lado tenemos una cuestión que es de doble vara, ¿no? Un mecanismo similar en su momento había hecho el por entonces oficialismo durante el gobierno de Mauricio Macri, que mediante una maniobra se había quedado con un consejero de la magistratura más. Sí.
bueno, sin perjuicio de otras cosas escandalosas que ha hecho la Corte en En ese momento, ¿quién era el que había asumido? ¿Tonelli? Tonelli es el que asumió, pero además tenemos, bueno, otras maniobras que ha hecho la Corte en su momento, como no tomarle un juramento a uno de los consejeros para que no se dieran las mayorías y poder desplazar a Freiler, que era uno de los jueces que confirmó el procesamiento de Macri por espionaje ilegal. Sí. La Corte viene haciendo estas jugadas políticas. El que piensa que la Corte es un organismo de justicia que se somete a la ley está totalmente equivocado. Bueno, esa es una de las cosas que bueno, hace unos días yo hablaba y justamente uno desde la argumentación del fallo en principio no podés sino estar de acuerdo. Está claro que cuando se crean el Consejo de la Magistratura de la Nación, digo, los demás se crearon a posteriori, fue un poco para impedir la injerencia o limitar la injerencia del Ejecutivo, del poder de turno, como le quiera llamar, en el Poder Judicial. Tal vez la composición originaria de 20 con el presidente de la Corte, siendo a su vez el presidente del Consejo de la Magistratura, que eso era una de las cosas más cuestionadas, no era, por lo menos, la más feliz de las composiciones, pero visto desde afuera uno tiene que decir, bueno, si las reducciones al final afectaron mucho más los demás integrantes que los que venían de la política, bueno, está claro que se desvirtuó la composición. Ahora, el cuándo y el cómo hace que al final siempre tenga más un contenido político que jurídico, porque el planteo de inconstitucionalidad del fallo, perdón, de la ley que se derogó mediante este fallo en diciembre del año pasado, data del año 2006 o 2007. Efectivamente, esa ley que la Corte declaró inconstitucional durante el gobierno de Alberto es la misma que se aplicó durante todos los años que Macri fue presidente. Es decir, por esa ley inconstitucional se nombraron centenares de jueces, etcétera, etcétera. Lo segundo que a mí me llama profundamente la atención es que cuando uno va haciendo un seguimiento de lo que es la actividad del Consejo de la Magistratura, lo que es la Comisión de Acuerdos del Senado, lo que ve también es que fueron dos fallos. Uno, el reciente, sí, el que ordena consagrar como miembro del Consejo de la Magistratura juez, y el otro, el que mencionás vos, el que... El de diciembre del año pasado. Claro, el que deroga por un fallo una ley y restituye una ley derogada. Unos meses antes de que saliera cada uno de estos fallos, uno ve una virtual inactividad por parte de la oposición a lo que es la labor del Consejo de la Magistratura, como si se estuviera a la espera de que salieran estos fallos, como si se sabía que iban a salir y cómo iban a salir. Entonces, sí, ahí uno no puede ser tampoco ingenuo y pensar que no hay comunicación entre esos poderes del Estado. Te cambio un poco de tema porque bueno, se viene un acto importante y se empieza a hablar del operativo Clamor, bueno, producto de todo lo que ha sucedido últimamente. Sí, digo, quizás hasta los propios líderes tienen responsabilidad en no haber podido armar su propia sucesión, ¿no? Porque hoy por hoy no vemos a nadie que tenga un perfil como para poder ponerse en los zapatos de Cristina Kirchner. No vemos, uno puede tener algunas simpatías, me puede gustar este, me puede gustar aquel, pero los líderes deberían, desde el día 1 de sus mandatos, empezar a trabajar en cómo debe seguir su sucesión, no cometer los errores, por ejemplo, lo que pasó en Ecuador con Correa, que digamos, se infiltró alguien ideológicamente totalmente contrario, y el caso de Lenín Moreno, ¿no? Sí. Pero, digamos, está claro que lo que va a pasar hoy es 14, 15, ¿qué es hoy? 14. 14. Lo que va a pasar en unos días va a ser muy fuerte y va a ser determinante. Yo creo que por más que ella, digamos, tenés de un lado a Máximo diciendo no va a ser candidata, no va a ser candidata, no va a ser candidata, de otro lado Cristina diciendo voy a hacer lo que tenga que hacer para que el pueblo recupere la felicidad, y después vas a tener un Estadio Único de La Plata repleto de gente, reventado hasta por los alrededores, y va a ser muy difícil no ver eso como la antesala
de un tercer gobierno, de por lo menos una tercera candidatura. Por lo pronto vienen diciéndole por lo bajo y por lo no tan bajo a Alberto que deje de insistir con la reelección, y eso ya también nos marca alguna pauta. Bueno, el que está de presidente tiene que decir voy por la reelección, siempre lo tenés que decir. Porque es una manera de transmitir para afuera, estoy tan bien que estoy pensando en la reelección. Perdón, pero yo me acuerdo del año 2007 donde un presidente estaba muy fuerte y justamente pensando en otro estilo de conducción, bueno, justamente no fue por la reelección cuando perfectamente podría haberlo hecho y creo que lo hubiera ganado cómodamente. Sí, sin duda lo hubiera ganado en ese momento, como lo terminó ganando Cristina. Sí, a ver, no es obligatorio desde ya, por supuesto. Pero... Siguiendo este orden de ideas de lo que vos decís, bueno, hay que preparar la sucesión. una sucesión o hay que preparar una continuidad de una ideología, bueno... Yo no sé hasta qué punto Alberto lo dice en serio, que va a ir por la reelección. Pero el solo hecho que lo esté diciendo... Bueno, mediáticamente plantean la discusión. Está bien, hacen bien, qué sé yo. Está muy bien. ¿Y vos creés que sería capaz de ganar en caso de postularse, Alberto? Mirá, yo creo ¿O pensás que es, como dicen muchos, la mejor oportunidad del macrismo de volver si se presenta? Yo le tengo un profundo respeto al presidente de la Nación desde muchos aspectos. Y uno de esos es incluso mi adhesión a Cristina Kirchner, porque es la que nos eligió a Alberto. Después, yo creo que es muy difícil pensar en una reelección cuando vos... Una bonanza que puede llegar a verificarse a nivel números macro, vos no lo tenés en el micro, en el día a día, donde tenés mayor empleo, pero también mayor pobreza, es decir, que alguien se está llevando la renta. Digo, hoy por hoy, un pobre, ¿por qué votaría al peronismo si no le está llegando nada? Los partidos políticos que abandonaron su identidad terminaron perdiendo. O sea, si vos vas a España, el PSOE ganaba 3, 4 elecciones por una que ganaba el PP. Sí. El PSOE se empezó a comportar como el PP y ahora la alternancia es una vez uno, otra vez otro. A Dilma le pasó lo mismo. Y a Lugo. Lugo lo intentan derrocar 13 veces, 12 veces lo bancó el pueblo, la 13ª. ¿Y para qué? Si no está gobernando para nosotros. Entonces, creo que es muy importante mantener la ideología y las raíces, porque si vos entrás con un partido político y ideológicamente te comportás precisamente como lo que está de la otra vereda, entonces uno dice, ¿para qué? ¿No? Hace unos días lo escuchaba a Rosansky hablando de la gestión de Sergio Massa, que prácticamente, bueno, un superministro por ser generoso y no darle más, ¿no? Y Rosansky decía, ¿y para qué se va a presentar el PRO? Como diciendo, se está gobernando, digo, como sea, se sigue gobernando para una clase media para arriba, no le llega al pueblo, no le llega los crecimientos de los números macro. Adrián, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Ahora, antes de pasar al siguiente bloque, quiero que vean este informe sobre la marcha del jueves pasado y las que se pueden venir. Déjame comentarlo un poco. Sí, claro, dale. Fuimos a reclamar que el Ministerio de Desarrollo Social, justamente, bueno, en esto que decíamos de que los compañeros que cobramos o que cobran un potenciar trabajo, que es un plan social, cocinan miles y miles de platos de comida todos los días. Esos miles de platos no pueden estar sin el alimento que destina Desarrollo Social para eso. Bueno, nosotros hace 3 meses, si no me equivoco, 2, 3 meses, no recibimos esos alimentos. ¿Te explotan? ¿Qué significa que te exploten? A ver, para conocer tu realidad, ¿cuántas horas trabajás y cuánto te pagan? ¿No quedan? Yo estaba trabajando en un frigorífico, empezaba a trabajar, con una cierta cantidad de productos que me daban para que yo trabaje. Sí. Y cuando yo empecé a trabajar más rápido, más cosas me ponían, más peso.
Después había 3 días que no podía laburar porque los brazos tenían la miseria. ¿Nos puedes contar cuánto ganabas? Digo, si te alcanzaba para vivir. No, empezaba con el básico. Con el básico, o sea, 15 por semana, por quincena son 30 lucas, 60 por mes. La cantidad de gente tiene importancia, pero lo que vos decís sobre la desarticulación de la protesta social me sorprende enormemente. Porque de lo que me hablaron durante todos estos años es de la cantidad de gente que hace piquete todo el tiempo, los acampes enormes que hicimos. No desarticuló nada el gobierno, lo que hizo fue cooptar a una parte de las organizaciones para ponerlas acá como funcionarios, pero eso no desarticuló la protesta. Nos parece que hay que cambiar, que hay que hacer algo distinto, porque la verdad es que, insisto, fracasaron todos, en todos los niveles. Hasta ahora nos han prometido un montón de cosas y no han resultado. Nosotros creemos que hay un montón de gente honesta en este país, incluso de sectores empresariales, que realmente verían con buenos ojos hacer otro modelo. Cuando cambió el presidente, en diciembre de 2019, nosotros recibimos, yo tengo el remito, el 26 de diciembre recibimos alimentos. O sea que la excusa de la cuestión administrativa, hay cuestiones que el Estado sigue sosteniendo, aunque cambie algún funcionario o funcionaria. Y ahora estamos con Silvia Sarabia, ella es referente territorial de Libres del Sur. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, qué complicada que está la situación con los movimientos sociales, ¿no? Sí, no solo con los movimientos sociales. En realidad, esta inflación que a nosotros nos da que ya pasó el 100% en el acumulado interanual en los negocios de cercanía, está golpeando al conjunto de la sociedad. A todos nos da que pasó el 100%, ¿eh? Por eso, digo, o sea, no es un problema solo de los movimientos sociales. Nosotros en nuestros comedores y merenderos recibimos a jubilados y jubiladas que cobran la mínima y que no les alcanza para llegar a fin de mes. Recibimos también familias que en su momento tenían alguna changa y que quizás por esta situación también que se agrava, dejan de tenerla, y eso hace de que tampoco lleguen a poder poner el plato de comida arriba de la mesa. Creo que el deterioro de los ingresos en general nos viene a las organizaciones a demandar ayuda. ¿Se sigue incrementando la gente que va, por ejemplo, a los comedores a pedir, bueno, justamente? Sí, lo que aparece es esto. Personas que teniendo un oficio, teniendo un trabajo, no pueden garantizar su alimentación. O jubilados y jubiladas. Yo insisto sobre esto porque hemos visto hasta propagandas oficiales celebrando que ningún jubilado va a cobrar abajo de 50.000 pesos. Y la verdad es que eso hoy no alcanza. No alcanza. Pensemos que no es que los jubilados solo comen, en muchos casos alquilan, tienen que comprar medicación, o sea, necesitan muchas veces alguna alimentación especial, particular, y la verdad es que es muy difícil, es muy triste lo que está pasando, muy triste. Sí. La marcha de la semana pasada tuvo que ver, bueno, un poco con el recorte de planes. ¿Cómo es esto de que supuestamente había gente que compraba dólares con lo que recibía de los planes? Bueno, ¿conoces algún caso de que te voy a corregir una primera cuestión. La marcha de la semana pasada fundamentalmente estuvo puesta en que no están llegando los alimentos a los comedores. O sea, se suspendió desde que asumió Tolosa Paz, no se entregó 1 kilo de alimentos para asistir a los comedores y merenderos. Ni siquiera pochoclo como reclamaban. Ni siquiera el pochoclo, momento. Digo, porque a veces uno termina diciendo, bueno, al menos que llegue pochoclo. Bueno, ni siquiera. O sea, la movilización fue tan masiva y tan dura por eso, y porque además no termina de estar claro cuándo van a llegar las herramientas para los espacios de trabajo. Entonces, esas dos cosas, porque a ver, uno cuando discute con el ministerio hay cosas en las que te pones de acuerdo y cosas en las que no. Con la apertura del potenciar, evidentemente no estamos de acuerdo, y ellos han sacado inclusive un decreto planteando un tope de cantidad de personas en el programa. Pero con las que sí nos ponemos de acuerdo, que tienen que llegar los alimentos y que tienen que llegar las herramientas, y además ellos hacen propaganda y promoción sobre eso. Cuando vos ves que eso no llega, bueno, ahí se pudre todo, porque la verdad es que ni siquiera lo que ellos dicen que va a llegar y los que nos ponemos de acuerdo llega. La marcha del jueves fue fundamentalmente por esas dos cuestiones. No fue por el tema del recorte de los planes. Coincidieron y por eso se habló tanto. Porque no es que coincidieron, mira, ahí va. Yo creo que salió un informe bastante sospechoso,
Sospechoso, ahora te voy a explicar por qué. Dale. Y embarró la cancha, porque todo el mundo estaba hablando de los dólares, de bienes personales, y no se estaba hablando de por qué la era imagen marcha. que quedó para la gran mayoría de la gente es que la marcha estaba vinculada al recorte por esta supuesta compra de dólares por gente que en teoría, no sé, tenía que tributar bienes personales, lo cual fue así. es como medio fue así. incomprensible que alguien tenga que pagar bienes personales y tenga un plan. Bueno, ahí vamos a la otra parte, ¿no? Digo, hasta la compra de los dólares y que trataron de sacar alguna ventaja porque vos lo comprabas a valor oficial. Pero es que técnicamente no es posible eso. Te explico por qué. ¿Por qué? Una persona que está en el potencial esa parte trabajo, o uno la podía llegar a entender. Podías no estar de acuerdo, pero... Pero es que no es posible técnicamente. ¿Por qué? Porque una persona que ingresa al potencial trabajo, el Estado le abre una cuenta en el Banco Nación. Sí. ¿Sí? O sea, es una cuenta abierta por el Estado, que además recibe dinero del Estado. Sí. Como en muchos otros casos, por ejemplo, yo hablaba con un investigador del CONICET y me decía, nosotros no podemos comprar dólares, porque como investigador del CONICET es una cuenta del Estado, recibís dinero del Estado, el banco automáticamente te cierra la posibilidad de acceder a dólares. En el caso o sea, que no los podían comprar en blanco y hacer esa supuesta bicicleta. No, porque que decía. técnicamente no se puede. O sea, por eso la primera cuestión, al ministerio le dijimos, bueno, pero ¿por qué no nos dicen los nombres de las personas que hicieron esto? Porque quizá dijeron, no, el informe no es nominal. O sea, no se puede saber quién hizo la compra de dólares. Entonces, ¿y entonces cómo hacen un informe si no saben quién lo hizo? Fíjate, yo he leído algunas notas periodísticas donde se remarca el informe no es nominal. Entonces, ahí uno dice, bueno, pero ¿quién hizo el informe? El informe lo hizo la AFIP. ¿Quién está a cargo de la AFIP? Un señor que se llama Castañeto. ¿A quién responde? A Cristina. ¿Y a quién está tratando de pegarle? Al movimiento Evita. Bueno, la verdad es que llegar a este punto por una interna más del propio oficialismo sería de terror, ¿no? Si esa es la situación. Sería muy interesante investigar a fondo esto. ¿Quién hizo el informe? ¿Por qué lo hizo? Dar los datos de quiénes son las personas que están diciendo que compran dólares. Porque o es una estafa bancaria. Porque si no, lo primero que yo pensé, dije, bueno, acá hay una estafa bancaria. No va a ser la primera vez, ¿eh? Porque cuando estaban los planes barrio bonaerenses, nosotros mismos hicimos una denuncia, porque en un banco se quedaban con la plata de la gente. A la gente le decían, a los compañeros le decían, vos no saliste a cobrar. Y en el banco, o sea, iba al banco y decía, no saliste a cobrar, y en el ministerio decían, sí, salió a cobrar, y resulta que en el banco estaba el tongo de que se quedaban, porque en ese momento no eran cuentas, sino que eran unos recibos que solo era una firma. Mira. ¿Sí? Entonces, han saltado algunos gerentes de bancos por esa situación. En ese caso, el Banco Provincia hace más de 20 años, tremenda. Una estafa. En el caso de la cuenta es muy difícil que esto suceda. Por eso, la verdad es que llama mucho la atención el informe. Claro, y aparte porque para comprarla, justamente aprovechándote de esta falla del sistema, tendrías que haberla comprado en blanco, que quede registrado y hacerlo con el dinero que estaba depositado en cuenta. Es muy raro. La verdad que esa parte es muy rara. Lo de bienes personales también es raro. ¿Por qué? Cuando alguien quiere ingresar al potencial de trabajo, hay una cuestión que se llama compatibilidad. Sí. ¿Vos sos compatible o no sos compatible? ¿Cuándo sos compatible? Cuando no tenés una vivienda registrada, cuando no tenés un auto más o menos nuevo, cuando no tenés un ingreso en blanco. O sea, hay un filtro de compatibilidad con todos los datos disponibles, se llama Sintis, el sistema integrado que hace todo ese cruce, que además lo hacen no solamente cuando entras, sino después cuando ya estás en el programa. Le ha pasado a compañeros nuestros, porque a una compañera, el hermano compra un auto en cuotas, un 0 kilómetro en cuotas, y lo pone a nombre de ella, y entonces se le cayó el plan. ¿No? Entonces no es que ella lo compraba, sino que su hermano lo había comprado, y por una cuestión de porque estaba casado y por qué sé yo, bueno, pero digo, ese hecho, que a ella se le cayó el plan en ese momento porque el hermano había puesto el 0 kilómetro en cuotas a nombre de ella. Pero igual el hermano no pudo poner el 0 kilómetro a nombre de ella si ella no fue y firmó. Obvio, por eso. Pero digo, si esto hubiera sucedido, eso muestra que hay un cruce de datos. Lo pongo como ejemplo porque vos me decís, vos conocés una situación, yo conozco una situación de una compañera que sucedió esto. ¿Sí? O sea, no era plata de ella, la puso el hermano como titular. Y ella después vino a quejarse, se me cayó el plan. Bueno, y si te cayó el potenciar, ¿qué pasó? Uno pregunta al ministerio, el ministerio te hace una evolución. Está en esta situación. Bueno, entonces, digo, no es que no hay controles.
Hay controles antes de ingresar, hay controles durante la permanencia. Entonces, este informe nos llama la atención, primero, en qué momento se difunde. Pero además se supone que hay que cumplir con una meta del FMI también, digo, en el medio, de ir achicando el tema de los planes. Entonces ahí va la segunda desconfianza. En la baja masiva, bueno, ahí va la segunda desconfianza. Sí. Nosotros lo que creemos es que están intentando instalar de que en realidad los planes sociales no están dando respuesta real a personas que lo necesitan, sino que es toda una farsa. Entonces, eso da plafón a que se diga hay que sacar los planes sociales. Esto es un discurso que viene por parte de la derecha, sí, pero últimamente también sectores dentro del kirchnerismo abonan esa misma teoría. Y la verdad que le hemos escuchado a Cristina Fernández plantear esto, ahora viene de un funcionario este informe tan extraño, o bueno, con tan pocas certezas también de su mano. Entonces, lo que nosotros decimos es que la asistencia social no resuelve de fondo las cosas, pero ayuda. Sí, a ver, está claro que evita que la crisis se agrave y por lo menos genera la contención suficiente para que no se hable de estallidos sociales al estilo del 2001. A mí me parece que hemos podido atravesar la pandemia en paz, si se quiere, en gran medida por eso. Ahora, sí, pero más allá del conflicto, hay un informe de la UCA, del Observatorio de Deuda Social, que plantea la cantidad de gente, no lo tengo ahora en la memoria, pero está bueno recuperarlo y buscarlo, que plantea la cantidad de gente que estaría en la situación de indigencia si no estuviera la asignación universal, si no estuviera el potencial de trabajo y la tarjeta alimentar. Que aunque uno critique que no se hayan actualizado como corresponde, aún así, y el IFE también, ¿no? Entonces muestra cómo esas 4 ayudas del Estado permitieron que no hubiera más gente todavía de la que hay hoy, que ya es muchísima, en situación de indigencia, o sea que no puede comer. Bien. Repasemos entonces, ¿qué fue lo que reclamaron en la última marcha? Que lleguen los alimentos. Sí. Y que lleguen las herramientas a los espacios de trabajo. Esos fueron los 2 reclamos principales. Nosotros después nos resignamos los otros reclamos y seguimos dando el debate. Pero estas 2 cuestiones fueron las que... ¿Cuándo supuestamente tendrían que haber llegado, sobre todo las herramientas? Que siempre se dice, bueno, no, tienen que trabajar, tienen que producir, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ahí es donde sí debería estar el rol del Estado, interviniendo para favorecer la producción o que la gente pueda de alguna manera volverse autónoma. ¿Cuándo tendrían que haber llegado esas herramientas? Bueno, hay casos que hace 1 año que se están esperando, que la demora es de 1 año. Nosotros en la última reunión con Zabaleta, mientras era ministro, había planteado una progresión de cuándo iban a llegar esas herramientas. Con el tema de alimentos, se habían comprometido que iba a llegar 1 vez por mes la entrega de alimentos. Uno dice, bueno, algo... cómo debían llegar, y sí, debían llegar mensualmente, y era algo que no se estaba cumpliendo. Bueno, él se había comprometido a eso, y Tolo Zapaz dijo que iba a darle continuidad a eso. Eso durante 1 mes se frizó, se congeló todo. No se avanzó ni en este cronograma de las herramientas, ni en la entrega de alimentos. Nosotros, a ver, estuvimos mucho en bueno, le están dando una tregua a Tolo Zapaz. Bueno, la verdad es que nosotros nos salimos por salir y nos resulta alegre estar saliendo, pero se plantearon esas 3 semanas de espera, decir, bueno, a ver, se acomodan, ¿cómo va a ser? Y bueno, y seguía todo sin novedades, totalmente congelado, y bueno, y eso fue una preocupación que bueno, que por eso salimos a las calles, pues no teníamos más que nada que plantearle a nuestros compañeros por qué las cosas no llegaban. A ver, la posibilidad de participar en las licitaciones para las cooperativas, los movimientos sociales, puede ser una herramienta como para mejorar un poco la situación de muchos trabajadores que hoy están pasándola mal? Mira, nosotros creemos que las cooperativas podamos realizar obra pública de pequeña magnitud es una respuesta. De hecho, hoy se está haciendo. No es algo nuevo, novedoso, sino que es algo que se está haciendo. Lo que pasa es que tiene una magnitud acotada. Sucede desde la Secretaría de Integración Sociourbana, que está a cargo de Fernanda Miño, y que la verdad es que nosotros
a pesar de las diferencias que podemos tener, reivindicamos que es una muy buena gestión, porque se están haciendo, por ejemplo, conexiones intradomiciliarias de electricidad, de luz, bueno, se está haciendo veredas, se está haciendo arbolado en un montón de barrios populares, y tenemos la visión de que no hay una cuestión de discriminación por opinión política, sino que en realidad se ve si se labura bien y sobre eso se avanza. Y la mesa de evaluación es una mesa muy heterogénea. Hay desde representantes de intendentes hasta organizaciones. Nosotros, por ejemplo, en esa mesa de evaluación no estamos, pero porque como la vemos funcionar, vemos que funciona bien. Nosotros creemos que en todo esto, si hay transparencia sobre la ejecución de los fondos y si efectivamente no hay clientelismo de por medio, lo que se haga en función de que haya esta cuestión de que las cooperativas puedan hacer obras, siempre y cuando haya buenas auditorías y se hagan las cosas, a nosotros nos parece que está bien. ¿Por qué le tenemos que regalar solo a las empresas la obra pública? Y segunda cuestión, muchas veces las grandes empresas de constructoras no agarran la obra pública dentro de los barrios o pequeñas obras, porque no les dejan ganancias o las ganancias que ellos pretenden. Bien, muchísimas gracias por venir. Gracias. Ahora, antes de pasar al siguiente bloque, quiero que vean este informe sobre el atropello judicial del que fue víctima el doctor Juan Pablo Gallego. Ricardo Romero. ¿En la puerta la vamos a tener que demorar? 15-4. Sí. 042. 2736. Y te bajó 2 minutos. ¿Cuál es lo normal, señor? No estamos para esto. Bueno. Se puede caer, se puede lastimar a usted. No está viendo su abogado por la integridad física de usted ni del niño. Se puede caer desde una escalera y se puede golpear. ¿Escucharon? Sí. ¿Escucharon? A ver, pasá bien el limpio el caso. Vamos a pasar el chico. A ver, expliquemos bien el caso. A ver. ¿Cómo llegamos a este lugar? Sí. Llegamos porque hace 3 meses el doctor Gallego toma el caso de una mamá cordobesa que no podía ver a su hijo de 11 años. Es solamente una banda. Pero una banda. A ver, repasemos quiénes eran. Bueno, ¿estos policías? Sí. ¿El fiscal general? El fiscal Correa, el fiscal general Marcelo Lapargo, que no detuvo esta situación y que estamos esperando que nos llame. ¿Y quién más? Y el fiscal Romero, que es ese de Chomba Bordó, que es el que dice hagan que yo les salgo de testigo. ¿Y la jueza? Y la jueza Garcete. ¿También está metida también la jueza para ustedes? Esta es la que impulsó toda esta movida para impedir la Cámara Gesell y no lo lograron ni así, ¿no? Mi pregunta era, ¿por qué? Supongo que es por lo mismo que vinieron a mi despacho, con una valija. No hay otra forma, pero digo, no se puede ser tan... todos pagos. No se puede ser tan burdo, no se puede ser tan burdo. O sea, ¿cómo un fiscal se va a presentar, no sé en qué grado, si en Bermudas o qué, en una comisaría, escribe un manuscrito, los sitios indagatorios, él mismo pone, no hay investigación, no hay IPP, no hay causa. Los policías diciendo, esto es un apriete, doctor, no se coma esto, denúncielos. Porque algunos de esos fueron alumnos míos en la Juan Bucetich. Hay buenos policías, pero hay que ordenar ese distrito, hay que intervenir San Martín, estos desfachatados, separarlos de sus cargos. Estamos ahora con Juan Pablo Gallego, él es abogado, colega, y bueno, el terror, podemos decir, el terror de los pedófilos. Bueno, creo que a juzgar por estos años, ¿no?, de trabajo, donde hay muchas personas que han cometido este tipo de delitos que están en la cárcel, tanto en la Argentina como en otros países. Bueno, y por estos días me ha tocado también una intervención en otro caso de estas características con un desenlace bastante particular, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco qué fue lo que pasó ahí? Que es, bueno, es un tanto confuso. ¿Dónde estaba primero? ¿En San Martín? Sí. Esto es el edificio de la Fiscalía de San Martín, ¿no? Es importante porque uno puede pensar que un ataque de civiles armados puede ocurrir en un galpón, en un baldío, pero esto ocurre en un edificio de la Fiscalía de San Martín. Yo precisamente concurrí con un niño, su mamá, el perito de parte, para que el niño sea oído en Cámara Gesell. Una diligencia que, llegados allí, se demora por más de 2 horas, luego un poquito más, pero finalmente la Cámara Gesell se logra hacer. Fue el 5º intento, porque intentaban evitar por todos los medios que el niño hable. Y ya nos sorprendía la falta de protección judicial, ¿no? Sí, recordemos para la gente, la Cámara Gesell es justamente donde se toma, si se quiere,
en realidad no se le toma declaración a los niños, sino que es lo que van haciendo psicólogas, asistentes sociales, es ir jugando y hablando para poder de alguna manera obtener lo más parecido a alguna declaración testimonial y poder conocer la verdad. Bueno, ahí es donde no querían que efectivamente se realizara. Efectivamente, Juan Pablo. Entonces logramos finalmente en esta quinta vez sortear el obstáculo. Se desarrolla la cámara Gesell. El niño, digamos, desarrolla un relato estremecedor, muy detallado, cuenta hechos que ocurren durante 6 años consecutivos, es con su progenitor. Y bueno, saliendo todavía, digamos, con toda la impresión que esto había significado, saliendo del edificio, eran poco más de la hora de cierre en los tribunales de la provincia de Buenos Aires, y cuando nos acercamos a la puerta de salida, somos, digamos, de alguna manera embestidos por civiles que entran violentamente diciendo que se van a llevar al niño. No entendíamos nada, la madre menos aún. En medio de esa confusión yo digo, subamos a la fiscalía para, digamos, donde veníamos de que se tome la cámara Gesell, ¿no? Sí. La fiscalía ya tiene una empleada, no había supuestamente gente, quedamos a merced de estos personajes que se van poniendo cada vez más violentos, aparece un tercer civil. Sí. Entonces nosotros preguntábamos, por favor, que primero que se identifiquen quiénes eran, ¿no? Se veían gente que se movía violentamente, nos queremos llevar al niño. ¿Daban la impresión de pertenecer a alguna fuerza o...? No, en absoluto, y mucho menos podíamos pensar que además esto pudiera ocurrir en un edificio judicial. Por Sí. otro lado, de ser una fuerza, o bien estarían uniformados, o bien se identificarían. Esto era, digamos, nuestra primera impresión. Digamos, sabíamos que estábamos ante una persona acusada de un cierto poder y se nos ocurrió pensar como que por unos minutos intentaron esa suerte de copamiento, pero como el episodio continúa, estas personas se empiezan a poner cada vez más agresivas. Una de estas personas arroja golpes de puño sobre el niño. Entonces empezamos a ver que todo esto ya era un disparate, ¿no? Sí. El tercero que se suma comienza a hablar con los otros dos. Éramos rehenes en un pasillo de un edificio grande, importante, de la Fiscalía de San Martín. Sí. Y este tercero que se suma, cuando veía que yo preguntaba de dónde era, ¿no? Dice, pero él mismo le pregunta a uno de ellos, ¿pero ustedes tienen un oficio? Y entonces el otro dice, no. Entonces empieza a hablar, necesitamos un oficio. Ahí nos damos cuenta que esto era absolutamente ilegal, en negro, que habían copado, digamos, un edificio. Luego este tercero se retira unos metros, todos caminamos en ese mismo sentido, y este tercero dice, hagan lo que quieran, que yo les voy a salir de testigo. Esto, ya nos impacta, pero ya era todo sorprendente. Bajamos a la planta baja y ahí desatan una suerte de batalla campal donde ingresan más personas. Primer punto, este tercero civil que aparece graciosamente y participando de este ataque y dice, yo les voy a salir de testigos, hagan lo que quieran o algo así, resultó ser un fiscal. Sí. Por otro lado, tenemos información que en este edificio normalmente hay 185 fiscales o agentes fiscales. Sí. Ninguna de estas personas, a la vista de que estaba ocurriendo algo irregular, apareció, se dejó copar, se liberó la zona. Sí. Creemos que este civil, funcionario infiel que está denunciado ya penalmente, digamos, de alguna manera les indicó que liberaba la zona. Lo Sí. cierto es que me comunico en ese momento con el fiscal general, con el doctor Marcelo Lapargo, Sí. a fin de comunicarle la situación y que necesitaba hacer la denuncia. Me indica que me va a poner al fiscal en turno a disposición, cosa que nunca ocurre, y en el momento que escuchan que los voy a denunciar, Sí. uno de estos violentos hace un grito, una arenga, se me abalanzan encima mío. Digo, para ubicarnos, ¿no? Un abogado, en este caso yo trabajando y como abogando por un niño, yo no puedo tener ningún tipo de restricción para hacer mi trabajo. Sí, no, menos semejante apriete. Para entrar o salir de un edificio, cosa que cerraron el edificio, ¿no? Entonces yo primero, antes de lo que deriva en una golpiza, premios ilegales, torturas y demás, primero digo, yo me voy a retirar. Claro, entendía que yo iba a hacer la denuncia, entonces me dice, no, yo no soy de acá, así que no les puedo abrir. Obviamente habían cerrado ellos mismos. Luego terminan entrando uniformados, terminan otros civiles, una golpiza salvaje, me provocan varios cortes en la cabeza, en los brazos. Todo esto está constatado por personal policial médico. La cosa sigue en ese tren de violencia, se abalanzan sobre la mujer, le arrebatan al nene, se llevan al nene, Sí. y bueno, finalmente
seguimos a merced de esta banda que no nos largaba. ¿Y cómo terminó? Bueno, terminó, aún no termina. Termina seguramente en pocos días más, sí, con sanciones ejemplares para cuanto menos 3 fiscales que están identificados como parte de esta suerte de banda. El fiscal Romero, el fiscal Correa y el propio fiscal Lapargo, que conociendo de la situación, omitió no solo auxiliar, sino que de alguna manera sostuvo esa zona liberada. Y bueno, un grupo de policías infieles que producen esto, evidentemente, para favorecer a una persona imputada. Sí. Pero bueno, terminó con nosotros en la comisaría, con muchos policías buenos. Es decir, hay buena policía, ¿no? Digo, a veces siempre es esta cosa de estigmatizar. La policía, sí, en la comisaría Quinta, cuando llegamos y ven este escenario insólito, varios oficiales jóvenes, algunos habían sido alumnos míos en la Juan Bucetich, sí, me dicen, doctor, usted es el del caso Grassi, el del caso Fardén, no se deja apretar, denúncielos, esto es todo trucho. Y bueno, la verdad que el fiscal de turno, que no apareció en el edificio de la Fiscalía, sí, aparece en la comisaría, pero para reunirse con el grupo de la banda, digamos y me indica ahí que ahí me va a llamar él a indagatoria a mí, porque considera que resistía la autoridad. Entonces, bueno, ahí vimos ya que se completó el cuadro. La verdad que es un desquicio, Juan Pablo. Yo, bueno, la verdad es que me solidarizo con lo que te pasó, que fue terrible. Espero que no se repita nunca, jamás. Y desde ya contá con nosotros para seguir este tema, ¿sí? Gracias Juan Pablo, es muy importante tu espacio, la repercusión que tiene, y además sos un colega destacado de la matrícula y miembro activo del Colegio Público de Abogados, así que te agradezco muy especialmente. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, y ahora para entrar al último bloque, vamos a ver un informe sobre los candidatos al Consejo de la Magistratura. Eduardo, se trata de una deuda que se extinguió el 30 de noviembre del año pasado. Estos matriculados no pagan la matrícula desde 2016, hace 4 años que no pagan la matrícula. Eso está muy bien. El ejercicio terminó el 30 de abril y hay un artículo de la ley que me obliga, al colegio público. A ver, Eduardo, ¿usted podría tener 4 años sin que le paguen? No, eso no. Le cuento, son 60 millones de pesos, para que a usted le quede claro. A ver, que Jessy la ponga de su bolsillo si quiere defender a... No, Rizo, primero le pido por favor se maneje con respeto, no me corra, no me corra por derecha, Rizo, yo cumplo con todas las obligaciones, no sé si usted la cumple, no sé si yo no hago política, Rizo, el que hace política es usted, primero no sé qué cargo tiene el Colegio de Abogados. Primero no sé qué cargo tiene Rizo en el colegio. Gente, no mientas, Jessy. Yo no miento, Rizo, porque yo no ejerzo política, usted hace política. Sos un cachivache. Yo defendí la democracia, yo defendí la república. Yo no se puede hablar. Cuando me dice cachivache, terminó el diálogo conmigo, Rizo. Mi trayectoria, está claro. Usted falta el respeto, Rizo, no sabe hablar. Lo digo en la cara, si te cuando quiera, usted no sabe hablar, Rizo. Usted no sabe hablar, usted es un irrespetuoso. Así no. Y conmigo sin respeto no va a hablar jamás. Así no. La verdad no vale la pena. En realidad, pero ¿cómo falta respeto? Así cachivache. No, tenés razón. Yo tengo una postura, él tiene otra, respetemos la mirada, así es la democracia. ¿Dónde vivimos? Tenés razón. Tenés toda razón del mundo. En esto yo voy a defender a mi compañero a rajatabla. Porque la verdad, discutir, a ver, uno puede pensar una cosa, otro puede pensar otra, pero la verdad que cuando se cae en ese nivel, la verdad que eso no. Muy bien, y ahora para cerrar el tema del Consejo de la Magistratura, que tenemos elecciones el viernes, este viernes 18, de 8 a 18, tenemos como invitado a Jorge Alarcón, colega, amigo y también candidato en esta oportunidad. ¿Vos podés creer lo que es este personaje y sigue vigente? Sí, soy candidato por Encuentro Abogado Independiente, cuyo referente es el doctor Godoy Vélez, así que le estoy muy agradecido a la agrupación y al doctor. Esto que está pasando y que vemos en las asambleas del Colegio Público de la Capital Federal, se repitió durante años, solo que muchos no lo sabían. Yo me di cuenta en estas 2 o 3 semanas, en campaña, que mucha gente me decía, Jorge, lo desconocíamos a este tema. Inclusive algunos me dijeron, lo voté pensando que era otro tipo de persona. Por eso el abogado
que para nada es masoquista, no va a volver a votar a esta persona que desprecia a los abogados, que desprecia a la gente y que tiene un lenguaje vulgar e insulta a quien lo tiene adelante. Colega, es muy importante lo del viernes. Si nunca fuiste a votar, más que nunca andá, porque tenemos que sacar a esta persona, no solamente como la sacamos del colegio, sino que no vaya al consejo. ¿Te imaginas un consejero de este tipo? Bueno, y también hay que hablar un poquito de qué es lo que propone, ¿no? La lista 19, en este caso es Unidad en Defensa de la Abogacía, la cual integra el Encuentro de Abogados Independientes. Contanos un poquito qué es lo que se propone en términos de modernización, ¿no? Porque, bueno, la justicia de la ciudad está bastante más avanzada que la nacional. De hecho, se adaptó mucho más rápido a la pandemia, pero siempre hay que seguir avanzando. ¿Vos sabés, Juan Pablo, que hoy tuve un desayuno con todos los candidatos de la lista 19, Unidad en Defensa de la Abogacía, que justamente recalqué en ese lugar que esta unidad, porque son 13 agrupaciones que se unieron, sea para defensa del abogado, para defender al abogado. Y bueno, y ahí todos estamos de acuerdo que vamos a profundizar lo que está bien y hacer lo que falta. Pero yo dije en este desayuno, yo quiero llegar al Consejo para trabajar por y para los abogados. ¿Y qué significa trabajar por y para los abogados? Lo que decía Juan Pablo, modernizar la justicia. No puede ser, aunque esto tenga que ver a nivel nacional o lo que sea, uno va a un juzgado y tarda 10 años para un expediente. Todavía en algunos lugares estamos con el expediente papel. En los juzgados te dicen que están abarrotados, que tienen mucho trabajo y demás, y te tienen a despacho un año los escritos. Esto es lo que tiene que hacer el Consejo. Trabajar para modernizar la justicia, pero algo muy importante, no olvidarse del abogado, porque nosotros vamos por el estamento de los abogados. Mi objetivo principal va a ser el abogado. Sí, y justamente lo que tiene que tener presente la gente es que nosotros vamos a los tribunales en representación de los intereses o de los derechos de la gente que necesita recurrir a la justicia. ¿Sí? Entonces, sin clientes no hay caso. Cada vez que un abogado va a tribunales es porque alguien necesita una respuesta de la justicia, y ahí es donde se hace importante el rol, si se quiere, del estamento de los abogados en el Consejo de la Magistratura, porque va a ser siempre, pero siempre, el estamento de los abogados el más interesado en que la justicia funcione de la mejor manera. Nunca se puede garantizar que uno tenga un fallo favorable, pero si podemos tener procesos rápidos, si podemos tener una justicia dinámica, entonces, como se suele decir, si la justicia llega tarde, no es justicia. Bueno, esa es una de las cuestiones más importantes para nosotros, bregar permanentemente para tener la justicia más eficiente y más rápida posible. Cuando se incrementa la inmediatez, es decir, cuando en vez de estar presentando papelitos, o si se quiere hoy por vía remota, estar presentando escritos y escritos, podemos avanzar en procesos que tengan más audiencias y donde justamente cara a cara se puedan encontrar los abogados, el juez, el fiscal, quien corresponda, según si es un proceso penal o no. Bueno, ahí la justicia funciona y avanza muchísimo más rápido. Esas son las cosas en las cuales trabajamos los abogados, principalmente desde el Consejo de la Magistratura. Así que bueno, Jorge, te dejo ahí con un mensaje final para los colegas. Estamos muy cerquita de la elección. A los colegas les quiero decir, tengan memoria. En plena pandemia, la agrupación Encuentro de Abogados Independientes, cuyo referente es el doctor Godivere, salió a la calle. ¿Éramos inmunes? No, todos teníamos miedo de contagiarnos. Pero salimos porque no podíamos parar la olla, no podíamos pagar las expensas. ¿Y qué hicimos? Hicimos una marcha. ¿Para pedir qué cosa? Trabajar, mediante el teletrabajo. Fuimos a la escalinata en Talcahuano y de ahí fuimos al Colegio de Abogados. Le fuimos a pedir que nos dé una mano con el pedido. Nos dieron una mano, sí, claro que nos dieron una mano. Denunciaron a 12 abogados para hacer la marcha. Y hablando de tener memoria, nosotros ya nos tenemos que ir, pero te voy a dejar con una perlita más. Mirá ahí la pantalla, que vamos a ver uno de los tantos episodios
que ha tenido este personaje. Hay un problema de consola y ya tuvimos problema con la nota. Yo no quiero hacer otra nota si no se oye. La verdad, no me interesa. Así que bueno, para cortarlo el tango. Manda la tanda. Este es el programa de radio. Cuando lo arreglamos, volvemos. Y esto sucedió pedirle fin de semana. En 5 minutos la llamamos. Todo esto que vos ves ahí en oficio mudo, lo que está sucediendo es que están teniendo algunos problemas de conectividad porque son, como verás, un montón de personas, todos conectados a través de WhatsApp web. Y acá tenés el operador de la radio. Como está insultando permanentemente a la radio. ¿Me estás escuchando? Bueno, escúchame. ¿Ustedes están teniendo retorno por este aparato que hacen WhatsApp? No sé qué hacen la transmisión esta. Bueno, pará que tengo una nota al aire. Andá a la consola. Andá a la consola que tengo una nota al aire. Después hablamos. Le sigue hablando el operador. Estamos todos locos. Ahora, no se puede. Es increíble que todavía este personaje siga en los medios. Imagínate cómo lo habrá vuelto loco al pobre operador de radio. Claro, son un montón conectados. Seguramente alguno, en vez de tener auriculares, tenía prendido un parlante, hacían un eco terrible. Bueno, pero en vez de... Es lo mismo que pasa siempre con este hombre. En vez de hacerse cargo de los errores propios, le echa la culpa a todos los demás. ¿Qué es lo que sucedió? Los terminaron sacando del aire. Pero, Juan Pablo, digámoslo con todas las letras. Vimos lo de Yesi, vimos esto, pone palos en la rueda en la gestión. La semana pasada vimos la asamblea. Por eso, maltrata a los delegados, a la presidenta que está en ese momento concurriendo con los delegados. Pero yo quiero decir esto, porque esta persona es así, no la vamos a cambiar. Nosotros permitimos que estuviera 16 años. Es un problema nuestro, como decía mi abuela, no es problema del chancho, sino el que le da de comer. No le demos de comer más, no lo votemos. Y si lo votaste, no lo vuelvas a votar, porque ¿sabes qué? Maltrata a la profesión, como maltrataba al periodista, como maltrataba al otro, maltrata todos los días a los abogados. Por eso, hoy más que nunca te digo, cuidá la profesión. Si querés la profesión de verdad, si vos sentís que sos un abogado de verdad, no podemos tener a esta persona en el Consejo de la Magistratura. Bien. Bueno, Jorge, termina el programa. Lo único que me queda por decir es que te deseo el mayor de los éxitos en la elección del viernes. Les recuerdo, el viernes 18, todos los colegas de 8 a 18 elegimos los representantes del Consejo de la Magistratura de la ciudad. Jorge, muchísima suerte este viernes. Nosotros nos vemos la semana que viene con mucho más encuentro informativo.